Hola queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Nos encontramos nuevamente por este canal MIEG, Ministerio Internacional Edificando en Gracia, y estamos en la ciudad de Viña del Mar, Chile. Como usted me conoce, mi nombre es Elena Saavedra y estamos en este ministerio según el preterismo pleno. Así que traemos un mensaje interesantísimo, muy interesante para su conocimiento y esclarecimiento. Veremos entonces a partir del libro de Juan, capítulo 3, versículo 13, y el título de este mensaje es el rapto secreto o el arrebatamiento de Enoc y Elías antes del año 70 después de Cristo. Veremos entonces primero libro de Juan 3 y el versículo 13. Ya para comenzar, usted ya va a tener una noción clara de lo que vamos a explicar y usted va a quedar pero muy esclarecido para poder enseñar esto. Mire lo que dice Juan 3:13. Dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y aquí dice nadie entró en el cielo. ¿O será que estos dos, Enoc y Elías, entraron antes de Cristo al cielo? Veremos eso entonces aquí en Hebreos 11, del 5 al 13. Libro de Hebreos 11, del 5 al 13. Dice lo siguiente, versículo 5 y versículo 13. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y el versículo 13 dice lo siguiente: conforme a la fe, aquí estamos en la galería de todos los héroes de la fe. Dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Aquí están estos dos versículos. Primero dice que nadie entró al cielo antes de Cristo haber resucitado y haber sido elevado a los cielos. Y el versículo 11 del libro de Hebreos, aquí tenemos claramente que dice que todos murieron. Entonces, por allí ya estamos viendo de que no fue traspuesto, que no fue subiendo al cielo en vida. ¿Por qué? Porque primero tendría que entonces pasar por la muerte biológica. No, ninguno va a subir al cielo sin pasar primero por la muerte biológica. Todos murieron, incluyendo Enoc y Elías. Ellos murieron esperando las promesas, esas promesas del reino, las promesas de una vida eterna, las promesas de un futuro, de un futuro en los cielos. Pero nadie fue al cielo directo sin haber pasado por la muerte biológica. Ellos murieron, sí, biológicamente, esperando las promesas. Y es imposible entrar en el cielo sin haber experimentado entonces la muerte física. Entonces el arrebatamiento es el rapto tratado por el apóstol Pablo en Tesalonicenses, que es de naturaleza espiritual. Todo lo que el apóstol Pablo escribió es de naturaleza espiritual en relación al rapto, en relación al arrebatamiento, como lo quiera llamar, pero es la ida, la salida de los cuerpos hacia el cielo. No tiene nada que ver entonces esta subida de Elías. Vamos a ver qué es lo que sucedió. Tiene que ver con que el Señor Jesucristo, una vez que estableció su reino, después de haber establecido su reino, en el año 70 después de Cristo, en la caída de Jerusalén, tomaría para sí, allí sí, tomaría para sí su novia. Y la palabra tomar para sí, la palabra arrebatar o tomar o raptar en secreto, eso se refiere entonces, la palabra griega es arpazo, que significa tomar con fuerza, apoderarse.
en griego significa entonces arrebatar, tomar para sí. Y eso fue lo que Jesús hizo cuando vino y aplicó juicio. Y entonces allí vimos el tiempo del arrebatamiento, porque fueron las almas que estaban allí en el Seol. Allí Él toma, esta era su iglesia. Todos los que confiaron en Él los toma, los que ya estaban muertos biológicamente los toma y se los lleva. Ese fue el arrebatamiento secreto, ¿eh? O el tal del rapto secreto. Entonces, aquí dice trasladado que Enoque, que Elías y Enoque fueron entonces como trasladados, ¿eh? Pero la iglesia religiosa entonces enseña de que ellos fueron en vida hacia el cielo. Imposible por lo que está escrito en la Biblia. Veremos entonces qué aconteció en Génesis 5, como el libro de Génesis 5 y el versículo 24. Aquí tenemos también algo que el Señor nos quiera enseñar. Génesis 5, versículo 24 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Allí entonces pensamos que ya también, como Elías, fue también tomado, ¿cierto? Veremos entonces el arrebatamiento, que para el sistema religioso sería él ya era, como que ya él murió. Aquí, como dice en Génesis 5:24, dice: vivió pues Enoc con Dios y desapareció. Entonces también la tradición religiosa piensa que también desapareció, pues ya murió, no existe más, ¿verdad? Porque le llevó Dios. Pero veremos ahora aquí que el arrebatamiento, el sistema religioso, para el sistema religioso sería ya murió. Así decimos cuando alguien pregunta por alguna persona que bastante tiempo no se ve y quieren saber de qué pasó con él, entonces dice: ya era, ya pasó, ya no existe más, murió, ¿eh? Partió de esta tierra como un ser humano. ¿Por qué? Porque todo ser humano tiene que pasar por la muerte biológica. Imposible de ir al cielo, porque hay un versículo que dice que en el reino de los cielos no entra carne ni sangre. Al reino de los cielos no entra carne ni sangre. Eso significa que no va a entrar alguien vivo, ¿ya? Lo que entra allá no es la persona física, sino que es su espíritu. Pero también eso tenía un tiempo para completar. Jesús vino a eso. En el tiempo del juicio, en el año 70, Él vino a eso, a completar. Vamos a ver Génesis 42, ¿qué nos dice acá? Génesis 42. Y veremos aquí claramente algo que también nos enseña, porque la Biblia, ella nos enseña todo lo que necesitamos, Señor, es conocer y conocer en profundidad, con la revelación que la da el propio Espíritu de Dios. Génesis 42 y el versículo 13. ¿Qué nos dice? El versículo 13. Y ellos respondieron: tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y he aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro no parece, y otro no parece. Es decir, es como que el otro ya murió. Aquí se está hablando de José. Aquí está hablando de José cuando los hermanos llegaron a Egipto, y ellos sabían muy bien lo que había sucedido con José. Pensaron que ya no existía más, que ya había sido tomado, que ya había desaparecido, o sea, ya murió. Pero los hermanos de José, ellos sabían muy bien lo que habían hecho con José, sus hermanos, lo que hicieron con José. Entonces pensaron que ya murió. Esa es una expresión de que él ya era, ya pasó, ya no existe, o ya fue tomado, no existe más, murió. Isaías 57:1, vamos a ver ahora en el libro de Isaías. El libro de Isaías 57.
que también nos trae algo acá, Isaías 44, 57, versículo 1. Dice: perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piedosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entonces aquí vemos también que los hombres piedosos, por más justos que sean, esperaban también la promesa, la misma promesa que esperaba Elías y Enoc. Esa promesa era la promesa de la nueva alianza, del cambio de vida que a través del pacto. Hombres piadosos, dice, se esperaban la promesa. Eran llevados para el seno de Abraham. Cuando ellos morían o cuando morían en aquel tiempo, iban a un tal de lugar que lo llamaban el seno de Abraham, lo llamaban de esa manera. Entonces, que era un lugar de esperar, donde estaban todas las almas que iban muriendo desde Génesis hasta que vino el tiempo de que Jesús vino en el año 70 y aplicó un juicio, y allí hubo entonces el rapto secreto, que Él toma para sí entonces todas esas almas que eran su iglesia, que Él la denominó su novia, y Él entonces espiritualmente toma todas esas almas y se las lleva salvas. Por eso que están entonces, fueron salvos todos aquellos. Bueno, sigamos. Entonces ellos allí en aquel lugar quedaban reservados para el día del juicio que aconteció entonces en el año 70. Ningún hombre, por más santo y piadoso, dejaría de experimentar la muerte biológica. Ningún hombre pasaría de la esfera terrenal a lo espiritual sin antes de que el evangelio y las promesas se cumpliesen. Entonces en Isaías 57:2 dice: entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que anden delante de Dios. Por eso que decía aquí, el hombre justo, los hombres justos, los piadosos, esos entonces estaban reservados para el tiempo de esa manifestación gloriosa de Cristo, cuando Él vino allí en el año 70 y rescata entonces su novia que estaba en la espera del cumplimiento, y muchos de ellos murieron en el cumplimiento esperando el cumplimiento de las promesas. Entonces Enoc, volviendo al tema, Enoc fue llevado al seno de Abraham esperando el Mesías. Antes que viese el mal que acontecería, no vería la perversidad de los hombres que perecieron en el diluvio. Entonces lo retira antes del diluvio para él no observar la perversidad de los hombres en aquel lugar. Todos los hombres justos esperaban la manifestación gloriosa del Señor, donde establecería el reino. Enoc participó de la muerte biológica primero. Vamos al libro de Hebreos y en el capítulo 11, versículo 5. Pues si hubiesen estado pensando en aquella, 11, versículo 5, perdón. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Todos los hombres de fe de esta galería tuvieron que morir biológicamente antes del paso, antes del arrebatamiento, antes del rapto secreto. En Hebreos 11 mismo 39 y 40, dice lo siguiente: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Entonces ellos murieron en esa esperanza, en esa expectativa del cumplimiento de las promesas. El cumplimiento de las promesas era el establecimiento del reino, era la vida eterna, era la resurrección de los muertos. Ellos murieron en esa expectativa. En Hebreos 11, 39 a 40. Entonces, usted aquí quiero
mostrar que usted está aquí en el ministerio MIEG, Ministerio Internacional Edificando en Gracia. Y eso es lo que este ministerio hace a través del preterismo pleno, edificar su vida para que usted salga entonces de la religión. Tenemos temas de extrema importancia para usted crecer en el Evangelio de la gracia de Dios. Siempre estamos exponiendo temas muy interesantes para su conocimiento. Segunda de Corintios 3, el versículos 7 y 8. Segunda de Corintios, vamos a ver aquí, Segunda de Corintios. Están acá, Segunda de Corintios 3, 7 y 8. Dice: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Versículo 8. ¿Cómo no será más bien en gloria el ministerio del Espíritu? Entonces vemos que esa era una promesa. Era la venida del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, a hacer esa obra que era también una promesa. Porque cuando venga el Espíritu Santo, Él les mostrará, les enseñará todas las cosas. Era una promesa. Así que también vemos eso en 2 de Corintios, entonces, capítulo 3, 7 y 8. El ministerio de la muerte era la ley que estaba en aquel tiempo imperando en Israel. Ministerio de la muerte y condenación, ley y muerte. Entonces Enoc no voló, Enoc murió biológicamente. Esa muerte es muerte. Esa muerte que habla es una muerte física primero y después viene el arrebatamiento. Más la muerte que existía en la ley era muerte espiritual, porque era la ley de condenación y muerte, pero no era muerte para el reino, sino que era muerte que terminaba allí. Ese espíritu no tenía más vida, era muerte espiritual y no muerte física, la muerte de la ley. Por eso que ese ministerio era ministerio de condenación y muerte. Muy bien, entonces la ley era ministerio de muerte y condenación espiritual, no era muerte biológica, lo repetimos, y sí espiritual. El Espíritu Santo nos trajo vida y justificación por la fe en Cristo y por el Evangelio. Una vez llegado a nosotros, nadie, hermanos, nace salvo. Nadie nace salvo. Sí puede tener la promesa de salvación. Viene con la promesa de salvación. Nadie nace salvo. El entendimiento tiene que llegar a nuestro ser para ser justificado por la fe. Ahora, en el tiempo, después del año 70, entonces viene el Evangelio de la gracia, por el cual usted es justificado por la fe. En Enoc, Hebreos 11:5, él muere biológicamente esperando las promesas de resurrección y vida eterna, promesas superiores que eran mejor que el ministerio de fe, de condenación y muerte, que era la ley. Era un ministerio de mejores y excelentes promesas que Enoc también esperaba, y esperaba entonces esa resurrección y vida eterna, esas promesas superiores. Esperaba la justicia de Dios que le daría vida eterna. Y vamos a ver aquí en Apocalipsis 22:2. Ahora con el Evangelio, la palabra viva, el Evangelio de Jesucristo es el que nos lleva a reunirnos con el Señor en el cielo, pero siempre después de la muerte física, de la muerte biológica. Apocalipsis 22:2 dice lo siguiente. Después, 22:1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Versículo 2. Y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida,
que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y esas hojas de ese árbol son el Evangelio de la gracia de Dios, el Evangelio de Jesucristo. A partir de la resurrección del año 70, entonces este árbol entrega esta sanidad a las naciones, porque vamos allí conociendo qué es lo que Jesús hizo para poder nosotros recibir la vida eterna, que lo vimos entonces ahí en Hebreos 11, 39 y 40, porque ya vimos ese pasaje, ¿verdad? En Hebreos 11 me parece que lo vimos, sí. Vamos a ver si ya lo vimos de nuevo. Estamos en Hebreos, vamos a llegar al libro de Hebreos 11, 39 y 40. Dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Tenía que venir Cristo, tenía que suceder todo lo que sucedió con Él, tenía que ser crucificado, entregar su vida por nosotros, por ellos, por los que estaban allí esperando la resurrección de los muertos, para poder ellos llegar entonces al cielo, para reunirse con Él. Tenían primero que esperar la venida del Señor, y que esa venida fue entonces en el año 70. Por eso entonces la religión no consigue entender esto por no buscar, por no escudriñar las Escrituras, porque todo está aquí escrito. La palabra, ella es viva, ella es eficaz, y ella se responde a ella misma, ella se contesta a ella misma, ella sabe la palabra de Dios, ella es sabia, ella viene y nos enseña, nos retira el velo, porque hay un velo colocado en la mente, que ese velo también lo representaba Moisés. En la ley de Moisés estaba el velo, ¿verdad? Entonces vemos así que el Señor guardó entonces a Enoc, ¿verdad? Lo guardó allí. No es que fue retirado y desapareció, no, el Señor lo guardó para ese tiempo, porque él murió físicamente, murió biológicamente. ¿Y por qué lo guardó? Para que no hubiese el caos de la humanidad que fue en aquel tiempo del diluvio. Fue trasladado para no ver la muerte espiritual. Entonces fue guardado para resucitar y obtener la promesa. Todos estos recibieron la promesa, los que estaban allí en la galería de Hebreos 11. Entonces Enoc no fue llevado al cielo sin pasar por muerte biológica. Eso, hermano, usted lo tiene que tener claro a través de todos estos versículos. Usted estudie estos versículos, anótelos si es posible, estudie este mensaje nuevamente, guarde los versículos y el Espíritu de Dios le va a completar a usted el entendimiento y usted va a quedar totalmente esclarecido. Ahora veremos en el libro de Elías, en Primera de Reyes, libro de Primera de Reyes. Vamos a ver aquí, en el libro de Primera de Reyes, donde lo vamos a encontrar por aquí. Primeramente está el libro de Samuel y aquí está el libro de Reyes. En el capítulo 18, dice lo siguiente. Primera de Reyes, capítulo 18. Para allá. Siempre tenemos que tener un poquito de paciencia porque también son temas que necesitamos explicarlo muy bien. Primera de Reyes y capítulo 18, y estamos llegando. Y el versículo 12 dice: acontecerá que luego que yo me haya ido, Primera de Reyes 18 y el versículo 12, acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa. Aquí quien está hablando es el propio Elías, le habla a Eliseo. Me llevará donde no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab,
el no hallarte, él me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Aquí vemos que dice, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, y no hallar él, acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa. Entonces aquí tenemos el caso de Elías. Elías, que según la tradición religiosa fue elevado al cielo sin haber pasado por la muerte biológica. Vamos a entender ahora el tiempo aquí de Elías. Y aquí dice, ¿quién está hablando aquí? Acab, ¿no? Acab era el rey que estaba en aquel tiempo. Pero aquí me parece que Obadías, sí, Obadías, acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa. Y sí, Obadías ya sabía que él iba a ser también tomado del Señor, tomado por el Señor. Dice, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, que era el rey de aquel tiempo, Acab era el rey de Israel, el rey de Judá, él no hallarte, él me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Entonces aquí dice que no sé para dónde, al no encontrarte, y yo no sepa, porque no iba a saber dónde, para dónde lo iba a llevar el Señor. Obadías sabía que sería llevado Elías a otro lugar, pero no sabía cómo. En Segunda de Reyes, ahora vamos un poquito más adelante, el libro de Segunda de Reyes, y el capítulo Segunda de Reyes 2, y el versículo 1 al 3, 2, versículo 1 al 3, Segunda de Reyes, capítulo 2, y el 1 al 3 dice lo siguiente: aconteció que cuando quiso el Señor alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha venido a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que el Señor te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Eliseo sabía que iba a ser tomado, pero no sabía cómo iba a suceder. Segunda de Reyes 2, del 1 al 3. Sería escondido en algún lugar. Por eso dice: callad. O sea, él sabía, pero había que tener silencio. Segunda de Reyes 2, en el versículo 11 y 12, dice así: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. En el remolino subió Elías. Al parecer, los hombres se engañaban. Los hombres no se engañaban en aquel tiempo de lo que estaban viendo. Pero sí la religión se engaña en sus propios conceptos, en sus propios entendimientos. Cuando dice que nunca más lo vio, Dios lo llevó para otro lugar. Lo llevó porque lo escondió. Ni el Señor había subido ahí todavía al cielo, ni Jesús había subido al cielo, mucho menos un ser humano. Entonces aquí el versículo 12 dice: y viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carros de Israel y su gente a caballo. Y nunca más lo vio, y tomando sus vestidos lo rompió en dos partes. Ahora la religión dice que no es solamente que subió Elías a los cielos, sino que también los caballos. ¿Usted se ha puesto a pensar eso? También dice que los caballos subieron. Pero no es así, porque tenemos que entender la parte también de la simbología que tiene la palabra del Señor. Aquí cuando dice carros de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes.
él vio los caballos, vio el remolino, vio allí como el remolino del viento, tal vez del polvo, y en eso de ahí desapareció, no lo vio. Entonces, la religión se toma de eso y nos inculcaba que él subió hacia el cielo sin haber pasado por la muerte biológica, en tanto que dice que carne y sangre no entra al reino de los cielos. Entonces, los hombres se engañan en sus propios entendimientos, pero el Señor no se equivoca. Cuando dice que nunca más lo vio, Dios lo llevó para otro lugar y nunca sería para el cielo, porque ni el Señor había subido aún. El Señor Jesús debía todavía hacer su obra en la tierra, todavía no había sido ni crucificado, todavía no había resucitado, todavía no había vuelto en el año 70, todavía estaba todo por concluirse, porque Cristo estaba trabajando, pero nunca, en ninguna hipótesis, Elías y Enoc fueron al cielo antes de Jesucristo. La Biblia no se contradice, mi hermano, mi hermana. Elías no podía haber subido al cielo sin primero el Señor haber asumido su trono de gloria, y el Señor tenía que cumplir las promesas. Entonces está muy fácil ahora para entender. Y él tenía que venir a cumplir sus promesas en beneficio de su pueblo. Nosotros, todos los que creemos en él. Y cuando pasamos por las enseñanzas tradicionales religiosas, observamos todo sin examinar las escrituras. Y a todos decimos gloria a Dios, aleluya, amén. A todos le decimos sin entender mucho, y sin entender que está todo, casi todo errado, hermanos. Estábamos como niños. Cuando usted ve en dónde estaba Elías, qué aconteció con Elías, mire esto sorprendente. Segunda de Crónicas, estamos por aquí cerquita, Segunda de Crónicas, y en el capítulo 21, esto es sorprendente y es maravilloso, porque cuando yo estudié esto, quedé tan impresionada y tan feliz de poderle enseñar a usted que está allí a través de esta plataforma, y usted le puede enseñar a los demás. Grabe, escriba, ponga esto, márquelo en la Biblia, este versículo que es el revelacional para toda esta situación. Segunda de Crónicas 21 del 12 al 15 dice lo siguiente: y le llegó una carta del profeta Elías. ¿A quién le llegó? Al rey que estaba en ese tiempo, ya que era entonces el hijo de Acab, que era Joram. Y llegó, ¿cómo se llama el hombre? Se llamaba Joram. Además de esto hizo lugares altos, 12, del versículo del 12 al 15. Y le llegó una carta del profeta Elías. ¿Cómo es que el profeta Elías entonces puede haber subido al cielo? Que si de allá no iba a escribir una carta y le iba a enviar entonces al rey que estaba en ese tiempo, que era Joram. Este rey Joram recibió una carta, y le llegó una carta del profeta Elías que decía: Jehová, el Señor, el Dios de David, tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos y a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. Versículo 14. Y aquí Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres y a todo cuanto tienes, y a ti con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos, hasta que se salgan a causa de tu persistente enfermedad. Entonces venía un juicio del Señor, y en este momento, entonces Elías escribe una carta, y esto aconteció 10 años después de la tomada que el Señor esconde a Elías, porque recordemos que había un problema allí con
la mujer de Acab y el propio Acab, que era la Jezabel, ¿no? Si usted conoce a Jezabel, sabe esa historia. Entonces había esa historia allí, pero el Señor toma a Elías y se lo lleva a otro lugar. Y después de 10 años, Él envía una carta al nuevo rey que estaba ya en Judá, que era entonces Joram. Entonces, esta carta, en este tiempo, ya Eliseo ya era profeta en Israel, ¿ya? Porque ya Elías ya no era más profeta, siempre continuaba siendo profeta, pero estaba en el oficio, desenvolviendo ese oficio Eliseo como profeta. Y esta carta fue escrita por Elías 10 años después que el Señor lo escondiera. ¿No es maravilloso? Maravilloso es Dios, que muestra su verdad a través de su espíritu y el ministerio de ciencia, para discernir lo oculto, lo escondido a los ojos de la religión. Es maravilloso, hermano, cuando usted se profundiza en las escrituras. 10 años después Elías escribe, estaba vivo y envía esta carta al rey de Israel, en segunda de Crónicas 21:12, es donde nosotros estamos aquí. Fue Elías que escribió esta carta. Entonces, en el año 70 después de Cristo, fue el año del juicio. La religión se quedó en la expectativa del regreso de Cristo para juzgar. No, hermana, eso ya aconteció. Cristo ya vino, ya tomó los suyos que esperaban, incluyendo a Enoc, incluyendo a Elías, porque ellos también tuvieron que pasar por la muerte biológica, y esperaban entonces el rapto, la resurrección de los muertos en el Hades, donde ellos estaban. Y ya están ahora en el cielo con el Señor desde el año 70 en adelante. No vendrá Cristo más, Él ya vino para rescatar su iglesia, su novia, y eso fue espiritual y no físico, hermano. Eso fue en el año 70 del primer siglo. Esa obra ya fue consumada en la primera era cristiana. El Señor tomó entonces arpazo para sí, su iglesia, sin precisar fuerza física. Todo fue espiritual. El encuentro fue en los aires. El Señor vino entre nubes para el encuentro en los aires, y eso fue para estar para siempre con su pueblo, con su novia. Y así nosotros también estaremos un día con el Señor. Todo está consumado. Hermanos, la escatología bíblica ya es realizada. Gracia y paz.